Ah, creo que sí, sí. Nosotros. Ya, vamos a empezar entonces nuestra escuela del día de hoy, del día lunes. ¿Tienen su librito para hacer la oración de la página? No, vamos a hacer la oración de la escuela de dirigentes. ¿Ya? Entonces vamos a poner la presencia del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que me puedan acompañar, me acompañan. Si no, no la tengo, tenía que ponerla. No. Hay que digitalizar. Sí, sí, hay que digitalizar también a los dirigentes. A los dirigentes. Ya, vamos a decir así. Oración de la escuela de dirigentes. Señor, que los miembros de la escuela de dirigentes te pedimos con toda sinceridad que esta obra de cursillo de cristiandad tenga siempre la lozanía, la autenticidad y la lozanía que señala la rectitud de su mente. Que los que hemos sido escogidos por ti como dirigentes obremos con la caridad y entrega que exige el verdadero apostolado, cargando siempre la cruz del deber, de las incomprensiones, de las humillaciones y del fracaso aparente. Que si hemos aceptado este puesto en la escuela, no olvidemos que es para servir a los demás, que nunca nos busquemos a nosotros mismos, ni en nuestras opiniones, ni en nuestras actuaciones, que siempre procuremos la eficacia de tu obra, que seamos inquebrantablemente adictos a tu iglesia, que amemos con respeto la persona de nuestro prelado, que no haya entre nosotros desunión, discordias, envidias y falsos celos. Te pedimos por los hermanos que han vivido el cursillo y que más separados estén de ti. Inspíranos la manera apostólica de hacer algo por ellos, que estén siempre presentes en nuestras oraciones. Danos luz para ver siempre la realidad de esta obra, caridad para juzgarla y entrega apostólica para mejorarla. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Pues que día de hoy vamos a comenzar ya en esta escuela, la escuela de los días lunes, la escuela formativa. La escuela formativa es el programa manual. Yo voy a presentar el programa. No es necesario, pero vamos a empezar la escuela formativa. Y la escuela formativa, que es el día de hoy, 17 de julio, y va a llegar hasta octubre, el tema que vamos a tocar va a ser la Biblia. Va a ser la Biblia de a poquito sabe de tantas partes, su formación, de dónde viene, los primeros libros del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy ya vamos a comenzar la escuela formativa. Ya terminamos la escuela metodológica. En la escuela metodológica, si ustedes se acuerdan, que vimos los métodos de perseverancia. La escuela, la estrella, la reunión del grupo. En eso se basó nuestra escuela formativa. Están por ahí, me faltan algunos videos para subir a YouTube. Y esta también la idea es subirlo para que vayamos creciendo en nuestro estudio, en nuestro trípode del estudio. Conocer el movimiento y también conocer nuestra doctrina, nuestra iglesia. Entonces, el día de hoy, el tema, según el calendario, si ustedes tienen el programa, lo pueden decir que decía la Biblia, concepto, historia con formación. Entonces, yo traje aquí algunas Biblias. Una Biblia, esa Biblia la compré por ahí. Esta es la Biblia roja, muy mal considerada, pero esta es la Biblia que yo me dediqué con esta Biblia, me busqué en esta Biblia, pero no soy poco, pero tengo mucho cariño en esta Biblia roja. Pero le tengo mucho cariño. Tengo otra Biblia aquí que las personas. Entonces yo quiero hacer una pequeña dinámica, a ver qué me ayuda. Quiero buscar un libro de la Biblia. ¿Quién quiere ayudarme? Quiero ir, ya, ¿qué? Casi por, no, allá. Quiero que me ayude la hermana a buscar en el libro, en esa Biblia, el libro de la sabiduría, capítulo 1,
versículo 2. Libro de la Sabiduría, capítulo 1, versículo 2. Voy a proyectar ahí también el libro de la Sabiduría del Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 2 del libro de la Sabiduría. A ver, ¿lo pillaron o no? El libro de la Sabiduría, capítulo 1, versículo 2 del libro de la Sabiduría. ¿Quién nada más? ¿Está buscando? ¿Está buscando el libro de la Sabiduría? ¿No está? ¿No está? Y el Antiguo Testamento. Tiempo. Efectivamente, no está. No, si no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. ¿Por qué no lo van a encontrar? Porque esta no es una Biblia católica. No es una Biblia, pero no es una Biblia católica. Entonces, es una Biblia protestante. Entonces, lo primero que uno tiene que preguntarse es ¿de cuántos libros está formada la Biblia? Es como lo primero que uno tiene que saber. O otras preguntas, no sé, ¿de cuántos libros está formada la Biblia católica? ¿Y de cuánto la Biblia evangélica? Claro, ¿cómo se originó esta diferencia? Son preguntas, ¿cuáles son los libros canónicos? ¿Cuáles son los libros deuterocanónicos? ¿Por qué se llaman así? ¿Qué aporte hacen estos libros a la revelación? ¿Qué pasó de la reforma protestante de Lutero? El referente a los números de la Biblia. ¿Qué se confirmó con los hallazgos de Qumran? De Qumran, que ahorita que nos vamos a ver también. ¿Incluyen últimamente las Biblias protestantes a los libros deuterocanónicos? Pregunta. ¿Qué sería deseable en el futuro? Bueno, todas estas son preguntas que uno puede hacerse respecto a la Biblia, porque la Biblia, de partida, la Biblia no es un libro. Uno dice, pero ¿cómo que no es un libro? La Biblia son muchos libros. La Biblia son un conjunto de Biblias, por eso el nombre. La Biblia, por eso el nombre. Biblioteca. Biblioteca. Porque son un conjunto de muchos libros. Yo me voy a guiar de un poquito a ver si alcanzamos a ver la escuela de un libro que todos lo deberíamos conocer, que es un libro muy antiguo, que se llama Sepa defender su fe. Un libro escrito por el padre Miguel Jordán. Este me lo regalaron a mí, padre predicado, del año 1997, parece. Me lo regalaron. Entonces, hay muchas cosas que uno debe saber de la Biblia. Como esto dice, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Qué diferencias hay entre la Biblia católica y la Biblia protestante? La Biblia no es un solo libro, como algunos creen, sino una biblioteca completa. Toda la Biblia está compuesta por 73 libros. Las Biblias católicas están compuestas por 73 libros, no como las Biblias protestantes, que están compuestas por, ¿cuántos? Menos 166 libros, y por eso no podían la hermana encontrar aquí el libro de la sabiduría, porque a las Biblias protestantes les falta sabiduría. No, si les falta sabiduría, no está sabiduría. ¿Ya? Entonces, estos 73 libros están repartidos de tal forma que el Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. Pero aquí sí están los 27 libros. Aquí están. En el Nuevo Testamento están los 27 libros. De vez en cuando suele caer en nuestras manos una Biblia protestante y nos llevamos la sorpresa, como le pasó a la hermana, que le faltan el libro de la sabiduría y otros 6 libros más, porque tiene solamente 66 libros. Este vacío se encuentra en el Antiguo Testamento y se debe a la ausencia de los siguientes libros: Tobías, Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, el libro de la sabiduría, Eclesiástico y el libro de Baruch. No están aquí. Por eso es esa dinámica. Los eliminaron. ¿Por qué esta diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante? Es un problema histórico teológico muy complejo. Resumiendo mucho, trataremos de contestar algunas preguntas. Primero vamos a explicar cómo se formó la colección de los libros sagrados del Antiguo Testamento.
dentro del pueblo judío, y luego veremos cómo los cristianos aceptaron estos libros del Antiguo Testamento junto con los libros del Nuevo Testamento para formar la Biblia completa. La antigua comunidad judía de Palestina. Resulta que los judíos se habían esparcido toda la región del Medio Oriente, del Oriente, anduvieron por Egipto. ¿Se acuerdan de la lectura hoy día? ¿Cómo nos trataba el faraón de Egipto? Entonces, ¿qué pasó? En el tiempo de Jesucristo dice que encontramos que en Palestina el pueblo judío solo aceptaba el Antiguo Testamento y todavía no habían definido la lista completa de los libros sagrados. Cuando era la vida de Jesús, todavía no estaba cerrada la Biblia. No estaba cerrada la Biblia. Es decir, seguía abierta la posibilidad de agregar nuevos escritos a la colección de los libros inspirados. Pero desde hacía mucho tiempo, desde alrededor hace 600 años antes de Cristo, con la destrucción de Jerusalén y la desaparición del Estado judío, estaba latente la preocupación de concretar oficialmente la lista de libros sagrados. ¿Qué criterio usaron los judíos para fijar esta lista de libros sagrados? Debían ser libros sagrados en los cuales se reconocía la verdadera fe de Israel para asegurar la continuidad de esta fe en el pueblo. Había varios escritos que parecían dudosos en asuntos de fe e incluso francamente peligrosos, de manera que fueron excluidos de la lista oficial. Además, aceptaron solamente los libros sagrados escritos originalmente en hebreo o arameo. Eso es muy importante. Las comunidades judías en Palestina aceptaron como libros solamente los escritos en hebreo o arameo. ¿Cuál era el idioma de Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Vieron la película La Pasión de Cristo? Pero papá decía el Padre Nuestro, muy bonito en arameo. Eso era lo que hablaba, hebreo y arameo. Los libros religiosos escritos en griego fueron rechazados por ser libros muy recientes o de origen no judío. Este último dato es muy importante porque de ahí viene después el problema de la diferencia de los libros, por el idioma, por el griego. Así se fijó entonces una lista de libros religiosos que eran verdaderamente inspirados, divina, y entraron en la colección de la Escritura Sagrada. A esta lista oficial de libros inspirados se dará con el tiempo el nombre de canon o libros canónicos. La palabra griega canon significa regla, norma. Quiere decir que los libros canónicos reflejan la regla de vida o la norma de vida para quienes creen en estos libros. ¿Creemos nosotros en estos libros? Sí, por lo tanto, por eso para nosotros esto es palabra de Dios. Y decimos amén. Pero esa palabra también se puede aplicar a otros libros canónicos, o sea, hay canónicos católicos. Para allá vamos, para allá vamos. Entonces, todos los libros canónicos de la comunidad de Palestina eran libros originalmente escritos en hebreo arameo. Los libros religiosos escritos en griego no entraron en el canon de Palestina, no, pero recibieron el nombre de apócrifos. Apócrifos, libros apócrifos, ocultos, escondidos, ocultos. Pero el otro día decían que los canónicos ocultos, porque tenían doctrinas dudosas, estaban ahí, no es que estuvieran escondidos, sino que tenían doctrinas más o menos que no cuadraban mucho con la enseñanza del pueblo de Israel, del pueblo judío. Por eso se decía que eran ocultos, no es que estuvieran escondidos, sino que tenían algunas cosas que no se entendían. Entonces le pusieron el nombre apócrifos, porque tenían doctrinas dudosas y se les consideraba de origen oculto. En el primer siglo de nuestra era, en el año 90 después de Cristo, la comunidad judía de Palestina había llegado a reconocer en la práctica 39 libros como inspirados oficialmente. Esta lista de los 39 libros del Antiguo Testamento es el llamado Canon de Palestina o el Canon de Jerusalén. Esta Biblia tiene 39 libros en el Antiguo Testamento. Pero las Biblias católicas tienen 46 libros en el Antiguo Testamento. Las siete diferencias se suman en el canon, bueno, en el caso de las Biblias católicas. La comunidad judía de Alejandría, este dato es muy importante. Simultáneamente existía una comunidad judía en Alejandría. Alejandría era en Egipto, cerca de Egipto. Era una colonia judía muy numerosa fuera de Palestina. Contaba con más de 100.000 israelitas. Incluso dicen algunas
estudios de que era más grande la comunidad de Alejandría que la misma comunidad judía en Israel. Creció mucho cerca de Egipto. ¿Se acuerdan de la lectura del día de hoy? Crecieron mucho, se multiplicaban. ¿Ya? ¿Qué pasó? Los judíos en Egipto ya no entendían el hebreo, porque hacía tiempo habían aceptado el griego, que era la lengua oficial en todo el cercano oriente. En sus reuniones religiosas, en sus sinagogas, ellos usaban una traducción de la Sagrada Escritura del hebreo al griego, que se llamaba de los 70. Según una leyenda muy antigua, esta traducción de los 70 había sido hecha casi milagrosamente por 70 sabios entre los años 250 y 150 a.C. O sea, cuando uno piensa que el pueblo de Israel en Palestina no aceptó los libros en griego, no es que los libros hayan sido nuevos, eran libros del año 250 a 150 antes de Cristo, eran viejos, pero para ellos eran considerados como, en ese tiempo, estamos hablando del año cero, no, son muy cercanos estos libros, no son inspirados o no son tan inspirados, son apócrifos, tienen ideas ocultas, pero no era así, no era así. ¿Qué pasó? La traducción griega de los 70 conservaba los 39 libros que tenía el canon de Palestina, más otros 7 libros en griego, 7 libros en griego, Sabiduría, Primera de Macabeos, Judith, Eclesiástico, Eclesiastés, los 7 que ahí estaban, escritos en griego. Y así se formó el famoso canon de Alejandría, canon de Palestina, judíos en Palestina, canon de Alejandría, judíos en el área de Alejandría, cerca de Egipto, con un total de 46 libros. La comunidad judía de Palestina nunca vio con buenos ojos esta diferencia entre sus hermanos alejandrinos y rechazaba aquellos 7 libros, porque estaban escritos originalmente en griego y eran libros agregados con posterioridad. Pero posterioridad, estamos hablando de 150 a 250 años antes de Cristo. Igual para nosotros son viejos esos libros. Después dice, era una realidad que al tiempo del nacimiento del cristianismo había 2 grandes centros religiosos del judaísmo, el de Jerusalén en Palestina y el de Alejandría en Egipto. En ambos lugares tenían autorizados los libros del Antiguo Testamento. En Jerusalén 39, en hebreo y en arameo, y en Alejandría los 46 libros hasta incluidos los griegos. No estaba mal, no era algo. En el tiempo que existió, que nació Jesucristo, se aceptaban los 2 cánones, no estaba cerrado. Hablamos que en el año 90 lo cerraron. Los primeros cristianos y los libros sagrados del Antiguo Testamento. El cristianismo nació como movimiento religioso dentro del pueblo judío. Jesús mismo era judío y no rechazaba los libros sagrados de su pueblo. Además, los primeros cristianos habían oído decir a Jesús que él no había venido a suprimir el Antiguo Testamento, sino a completarlo. Mateo 5:17. Por eso los cristianos reconocieron también como libros inspirados los textos del Antiguo Testamento que usaban los judíos. ¿Por qué nosotros usamos los libros del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque Jesucristo lo usó, lo nombró, Él no vino vino a dar el cumplimiento a toda la ley, con ese cumple la ley, hay un nuevo pacto, ¿cierto? Pero Él nunca desconoció el libro de Isaías, que es muy famoso, los Salmos, incluso cuando se dio a conocer, Él abrió el rollo y leyó, no me acuerdo del libro que leyó, de la profecía de Isaías. Se ha cumplido el tiempo, los leían, porque era judío, y los judíos, para los judíos era la palabra de Dios para enseñar. Ya. De hecho, por causa de la persecución contra los cristianos, el cristianismo se extendió prioritariamente fuera de Palestina, por el mundo griego y romano. Nosotros reconocemos y tenemos acá a nuestro patrono, San Pablo, y San Pablo fue a evangelizar a los paganos. Y el pueblo pagano, Grecia, primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, a Roma, carta a los romanos. Entonces, se hablaba griego. Por lo tanto, dice aquí, al menos en su redacción definitiva y cuando en los libros del Nuevo Testamento se citan o se citaban los textos del Antiguo Testamento, más de 300 veces en la Biblia del Nuevo Testamento se habla del Antiguo Testamento,
naturalmente se citaban en griego. Y aquí, claro, dice, según el canon largo de Alejandría, la Iglesia siempre ha defendido esta postura desde los primeros tiempos, que el canon, que pasó a ser parte de la palabra de Dios de la Biblia católica, era el canon de Alejandría, del canon de los 46 libros. Eso nosotros tenemos 46 libros. Puede ser ya. Sigamos. La reacción de los judíos contra los cristianos. Y por ahí viene el tema. Los judíos consideraban a los cristianos como herejes del judaísmo. No les gustó para nada que los cristianos usaran los libros sagrados del Antiguo Testamento. Para peor, los cristianos indicaban profecías del Antiguo Testamento para justificar su fe en Jesús. El libro de Isaías, o cuando la Virgen dará a luz y la Virgen, o Jesucristo, hay un salmo, hay otras partes donde, o el purgatorio, el segundo de Macabeo, etc. Mucha de la doctrina de nuestra fe cristiana que se basa en esto, o está escrita o referida en estos 7 libros que no están. Todo esto fue un motivo para que los judíos resolvieran cerrar definitivamente el canon de sus libros, por ahí en el año 90, sagrados, y en reacción contra los cristianos que usaban el canon largo de Alejandría con sus 46 libros del Antiguo Testamento, todos los judíos optaron por el canon breve de Palestina con 39 libros. En realidad fue el concilio de Yamnia, si no me equivoco, el concilio de Yamnia. Ahí, ese fue un concilio no cristiano. Era un concilio que, porque los cristianos, oye, o eres judío o no eres judío, o te circuncidan o no te circuncidan. ¿Recuerdan cuando peleaban para seguir o el sábado o el domingo? Nosotros nos reunimos el domingo, porque es el Dominus, día del Señor. Entonces ellos dicen, no, el sábado. Claro, o el reposo, pero no todos los días de reposo eran sábados. A veces caían jueves, miércoles, dependiendo del calendario. No siempre eran los sábados. Había un día de descanso y de reposo otros días. Los cristianos, por su parte, y sin que la iglesia resolviera nada oficialmente, siguieron con la costumbre de usar 46 libros como libros inspirados del Antiguo Testamento. De vez en cuando había algunas voces discordantes dentro de la iglesia que querían imponer el canon oficial de los judíos con sus 39 libros. Pero varios concilios dentro de la iglesia definieron que los 46 libros son realmente libros inspirados y sagrados. ¿Qué pasó en la Reforma? ¿Se acuerdan de Martín Lutero? Martín Lutero, en el año 1517, se separó de la Iglesia Católica. Era religioso, agustino, ¿cierto? Monje agustino, alemán. Muy mariano. De hecho, él tiene escrito algunos textos a la Virgen María. Él creía en la Santísima Virgen María, él creía en la Eucaristía, presencia real de Jesucristo. Eso lo creía Martín Lutero. Pero tenía sus pecaditos. Le gustaba el tema del parte animal y tenía problemas. Bueno, y entre los muchos cambios que introdujo para formar su nueva iglesia luterana, estuvo el de tomar el canon breve de los judíos de Palestina, que tenía 39 libros. Algo muy extraño, porque iba en contra de la larga tradición de la iglesia, que viene de los apóstoles. Los cristianos durante más de 1500 años, los cristianos, hemos usado la Biblia con 46 libros de la Antiguo Testamento. O sea, pasaron 1500 años y aparece un personaje, un pajarito. No, ahora van a ser 39 del Antiguo Testamento. Hoy estamos hablando de 1500 años. O sea, recién han pasado 600 años. No, ni vamos ni a hace un tercio de quisieron quitar 7 libros a la Biblia. Dice, le molestaban. Sin embargo, a Lutero le molestaban los 7 libros escritos en lengua griega y que no figuraban en lengua griega. Ante esta situación, los obispos de todo el mundo se reunieron en el famoso Concilio de Trento y fijaron definitivamente el canon de las Escrituras en 46 libros para el Antiguo Testamento y en 27 para el Nuevo. ¿Qué año fue el Concilio de Trento? ¿1400? ¿1200? A ver, 1400, 1500. Sí, pero hay un dato que es mucho anterior al Concilio de Trento. Existía un papa que se llama San Damaso I. San Damaso I, en el año 382, él dijo al mundo, esta es palabra de Dios.
Porque él, bueno, con San Jerónimo, y estaba otro más, recuerdo, estaba San Jerónimo, empezaron a buscar los libros. Trajeron los libros del Nuevo Testamento y los incorporaron a los 46 libros del Antiguo Testamento. Y en el año 382, él, como Papa, porque Papa tiene autoridad, Vicario de Cristo, dijo en el año 382, antes del Concilio de Trento, esta es palabra de Dios. Esta palabra de Dios. Y tiene 73 libros, 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces estamos hablando ya 1200 años antes del Concilio de Trento, ya se había dicho que la palabra de Dios está definida con 73 libros. Ya. Pero los protestantes y las muchas sectas nacidas de ellos comenzaron a usar el canon de los judíos palestinos que tenía solo 29 libros. De ahí viene la diferencia de los libros entre las Biblias católicas y la Biblia evangélica. Entonces, cuando a mí me llega a mis manos una Biblia protestante, yo tengo que empezar a revisar aquí, en el índice, y me voy al tiro a ver si está sabiduría. A ver si tiene sabiduría la Biblia. Por ejemplo, es fácil de buscar, no me acuerdo, sabiduría. Fue uno de los 7 dones de... Sí, Reina Valera misma es esa. Esta es una Biblia muy sencilla, o sea, muy sencilla, hay una Biblia Reina Valera, dice Casidoro de Reina, después revisada por Cipriano de Varela. Esta es la versión de 1960, que es la versión más ocupada por nuestros hermanos esperados protestantes. Es lo más usado. Esto es muy sencilla porque la impresión es mala, pero la Biblia es la Biblia. Hay unas bien bonitas, más grandes, hay unas que incluso tienen todo lo que dice Jesucristo en palabras nuevas. Sí. Esa me la quiero comprar yo pero eso es buena para hablar con ellos cuando nos conversa un poquito de la fe católica y las diferencias. Pero esa es la diferencia. Eso fue lo que pasó. Y esto ha generado muchos problemas, porque si ustedes saben, después de Martín Lutero han nacido muchas sectas. Y algunos que son bien complicaditos, como por ejemplo los adventistas del séptimo día, que el sábado. Entonces, puta vez, no, que el sábado. Y tal vez decirle, andan a cambiarle de opinión, y no entienden, pero entonces uno tiene que preguntar, oye, tú eres circunciso. ¿Cómo eso es? Claro, porque esa es la señal. Si tú no estás circuncidado, a los jóvenes, a los hombres, esa es la señal, como el bautismo para nosotros. Tú eres circunciso. No. Entonces, ¿no estáis cumpliendo la ley? No, si yo cumplo el sábado. ¿Y la circuncisión? Porque ellos son más judaizantes. Los testigos de Jehová lo mismo. Bueno, los testigos de Jehová es peor, porque ellos le cambiaron, tienen su propia imprenta. Ellos dicen en Juan 1:1, cuando dice, y la palabra de Jesús era un Dios, o sea, él tiene unos cambios, esa hay que botar a la basura, ¿sabes? Pero, porque la cambiaron, porque... Bueno, esa es la diferencia. Un poquito, libros canónicos, ¿qué significa? Dice, los 7 libros del Antiguo Testamento escritos en griego han sido causa de muchas discusiones. La Iglesia Católica dio a estos 7 libros el nombre de libros deuterocanónicos. ¿Por qué? La palabra griega deutero significa segundo. Así, la Iglesia Católica declara que son libros de segunda aparición, pero no menos importante, en el canon o en la lista oficial de los libros del Antiguo Testamento, porque pasaron en un segundo momento a formar parte del canon. Para nuestros hermanos, a veces no protestantes, esos 7 libros los consideran apócrifos. ¿Se acuerdan de la palabra? Oculto. Entonces, aunque algunos reconocen sí como dentro del canónico, entonces, eso. Los otros 39 libros del Antiguo Testamento escritos en hebreo son los llamados libros protocanónicos. Qué nombre raro, pero la palabra proto significa primero. Proto, primero, deutero, segundo. Pero no es que sea más importante o menos importante, es por el tiempo de aparición. Es siempre de aparición. ¿Ya? Entonces están los protocanónicos, los deuterocanónicos, los apócrifos. Son nombres extraños. No sé cómo que cualquier evento. Pero bueno. Ya, ¿qué pasó aquí? En Qumran, en el año 1947, los arqueólogos descubrieron en Qumran, Palestina, escritos muy antiguos y encontraron entre ellos los libros de
Judith, Baruch, Eclesiástico, Primera de Macabeos, escritos originalmente en hebreo, y el libro de Tobías en arameo. Quiere decir que solamente los libros de Sabiduría y Segunda de Macabeos fueron redactados en griego. Así, el argumento de no aceptar estos 7 libros por estar escritos en griego ya no es válido. Además, bueno, a la Iglesia Católica nunca aceptó este argumento. Nada, mismo. Yo me puse a investigar un poquito de esto. No sé si es tan cierto el documento que yo saqué de este librito, de Sepa Defender su Fe. Me interesó este tema. Efectivamente, el libro de Judith, de Baruch, Eclesiástico, Primera Macabeo, en estas cuevas, en Qumran, en el año 1947, aparecieron en hebreo y en arameo. Pero sí había uno, porque revisé toda la lista, que era el libro de Judith. Ese sí que estaba en hebreo. Está en hebreo, está en la lista. La otra no la encontré. Yo le creo al documento, pero lo menos que sí estaba escrito en hebreo, que fue rechazado el año 90 por no estar escrito en hebreo. ¿Entiendes? Es como decir, no, yo lo rechazo. Claro. Y resulta que esto viene de la antiguo. Exacto. Era una llama arqueológica lo que pasa es que estamos hablando ya de ¿cuántos años? Casi 500 años, 500 años, entonces, pero ya vamos a ir. Imagínate, porque lo que tú dices tiene razón. Ya podrían considerarlos válidos. Sí, sí, el tema es que los judíos no pescan. Los judíos no van a pescar, pero los protestantes sí nos pescaron un poquito, pero eso vamos a llegar al final. Ya, y eso pasó. Después dice, y consideraciones finales, dice, después de todo nos damos cuenta de que este problema acerca de los libros es una cuestión histórica, teológica, y después un gallito empieza ya el tema, con, oye, no, porque, no. Pero es un tema histórico, teológico muy compleja y con diversas interpretaciones y apreciaciones. Con todo, es indudable que la Iglesia Católica, respecto a este punto, goza de una base histórica y doctrinal que, muy razonablemente, la presenta como la más segura. 1500 años usando los 46 libros. 1500 años. Después viene este muchacho, Martín Lutero. No, vamos a judaizarnos un poquito más. No me gustan estos libros. De hecho, Martín Lutero quería sacar la Carta de Santiago. ¿Por qué? Porque la Carta de Santiago decía, por mis obras me van a reconocer, o sea, en la fe y las obras. Como la Carta de Santiago habla de las obras, por mis obras, yo te muestro mi fe. No le gustaba, porque era sola fe, sola fide. Entonces eso no le gustaba a Martín Lutero. No pudo, no. Entonces, sin embargo, desde que Lutero tomó la decisión de no aceptar esta tradición de la Iglesia Católica, todas las iglesias protestantes rechazaron los libros deuterocanónicos como libros inspirados y declararon estos 7 libros como apócrifos. Aquí viene el detalle. En los últimos años hay de parte de muchos protestantes una actitud más moderada con estos 7 libros. E incluso se editan Biblias ecuménicas con los libros deuterocanónicos. Hay una Biblia que no es buena, pero igual se usa, porque es una Biblia protestante que se llama Dios habla hoy. Una Biblia que es de la Sociedad Bíblica Unida, que es una sociedad de hermanos protestantes, que incluye, como apéndice al final, los libros deuterocanónicos, los 7 libros que no vienen aquí originalmente. En esa Biblia, que también tiene una aprobación, una firma católica, pero es de la Sociedad Bíblica Unida. De hecho, no sé si se acuerdan de la escuela que tuvimos con José, mala, ese del monumento, ya hay un cierto, en este caso, acercamiento al tema de que volvamos a tener la Biblia que durante 1500 años usamos como cristianos católicos. Bueno, estas consideraciones finales, ahí están los 7 libros. Después, en efecto, han ido comprendiendo que ciertas doctrinas bíblicas, como la resurrección de los muertos, el tema de los ángeles, y el concepto de retribución, la noción del purgatorio, empiezan a aparecer ya en estos 7 libros tardíos. Porque yo les decía, Segunda de Macabeos,
que hablan de que se puede rezar por estos judíos que fueron a la guerra y se quedaron, murieron y andaban de bajitos con una estatuilla, con unos ídolos supuestamente, y eran el pueblo de Israel. Oh, tus padres aceptaron ídolos, ya recemos por ellos. Entonces eso no se acepta en las iglesias protestantes. Nosotros podemos rezar por los muertos. Segunda de Macabeo. El purgatorio, también, no me acuerdo del texto, pero son muchas doctrinas católicas, también están dentro de esos libros. Y ahora es sabiduría es un libro muy bonito. Sabiduría. ¿Cómo no va a tener sabiduría la Biblia? ¿Cómo no va a tener sabiduría? Tiene que tener sabiduría. ¿Bien? Quisiera Dios que llegue pronto el día en que los protestantes den un paso más y los acepten definitivamente con la importancia propia de la palabra de Dios para volver a la unidad que un día perdimos en el año 1520. Bueno, eso, entonces, esto fue como la introducción una introducción de lo que es la Biblia. 73 libros, Biblia católica, Biblia protestante. Ahora algunos están aceptando los libros deuterocanónicos, están el protocanónico, deuterocanónico, los apócrifos. Se nos va a olvidar, yo sé que había igual también, quizás en una semana más, chuta, yo me acuerdo, porque todo, pero de ahí viene, de ahí viene, de ahí viene. Lo importante es que podamos ir conociendo la Biblia. Y para la próxima semana vamos a empezar a ver el Antiguo Testamento más de lleno, en 4 escuelas. La primera escuela es el Pentateuco, cortita como esta, para explicar qué significa, qué es esa palabra Pentateuco. Viene de 5, Pentateuco. Eso, no, Pentateuco, de 5. Eso, mis hermanos. Sí, yo voy a proyectar esto y el tema completo que está en este libro lo voy a mandar al WhatsApp después, en un PDF para que lo lean. Este libro está en todas las parroquias. Uno va a todas las secretarias de las parroquias. Y tienen como 20 de este y 20 del otro, que es naranja o verde, que son más temas. Aquí vienen 1000 pesos, 35 temas. Y en el otro igual vienen como 30 temas. ¿Y cuáles son los temas? Católica, por supuesto, a distintas ediciones, podemos decir. Sí. Está, por ejemplo, la iglesia latinoamericana, que es una interpretación correcta, pero para más darle, no perfecto, sino que el lenguaje más obvio. También estaban los estudios, nosotros teníamos la Biblia de Jerusalén, que la misma Biblia, pero con una traducción más explícita que esta, para que vean ustedes que la Sagrada Escritura es la este es la importante de saber elegir la Sagrada Escritura, para que esta es el fondo. Mira aquí. El otro día nos hablaron de una Biblia guía que lo dijo José, y parece que sí, hay una. de las mejores que hemos entendido. Hay la Biblia de Navarra, hay escuchado mucho de la Biblia de Navarra, y la otra de una Biblia de un argentino, de un sacerdote argentino que hizo la traducción muy buena, que no me acuerdo el nombre del sacerdote. Pero la Biblia de Jerusalén, sí, es la más usada en estudio. No, la Biblia de Jerusalén. Pero la Biblia de Jerusalén, algunos, ya recibe algunas críticas, y esto lo dijo José también. Después de las nuevas ediciones, después del año 90 o del año 87, se han ido haciendo nuevas ediciones de la Biblia. Y ahí algunos empiezan hoy cambian las palabras. Las Biblias de estudio están traducidas directamente de los escritos más antiguos. Pero la Biblia latinoamericana no, es una traducción de una traducción. Por lo tanto, ahí se pierde un poquito la fidelidad de la palabra, del concepto. Ahora con la tecnología existen Biblias en griego koiné, que está, y con las traducciones, y uno puede... En todo caso, sí, y eso es lo que me gustaba a mí cuando era joven, la explicación. Eso, las Biblias católicas, todas las Biblias católicas traen abajo explicación. Las Biblias católicas uno abre en cualquier parte y abajo sale una letrita chiquitita, explicando cada punto. ¿Ve? Las Biblias protestantes no traen eso.
Sí. Cuando dice ley divina, es lo mismo que la letra A ver, de nuevo, no sé. ¿Qué está dirigida cuando viene con edición de Lectio Divina? Ah, no, es que eso es una forma de hacer oración. Sí, pero en la letra ahí también aparece una letra. Sí, lo que pasa es que esta letrita chica en esta Biblia es la explicación del texto bíblico. Y luego, si dice Lectio Divina, es una forma de leer la Biblia y hacer oración con la Biblia. Pero nos trae. No, esto no, esta es una Biblia que trae explicación. No, la Lectio Divina nos trae esa explicación. Yo creo que sí. Sí, la trae. ¿Cómo? Sí. 3 páginas. Ya, entonces vamos a dar por término nuestra escuela. Ahora sí, no. Ya, ahora vamos a hacer la oración. ¿Ya? Ahora sí, la página 21 de nuestra guía de peregrino. Todos te damos gracias, Padre bueno, por todos los beneficios que nos estás entregando, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, San Pablo Apóstol, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos